¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Valentín Sáenz Morales y soy alumno de la Universidad IEXPRO. Y en esta ocasión, dentro del coloquio de casos de defensa 2, que forma parte del programa académico del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral que imparte dicha universidad, correspondiente al cuarto cuatrimestre de dicha modalidad, analizaré lo que es la recomendación 32/2018 desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos. Y bueno, para comenzar dicho análisis, es importante precisar los aspectos que se van a tomar en cuenta para la misma. Aquí les comparto los cuatro tópicos a desarrollar y que, bueno, en el transcurso de la presentación se hará mención a ellos. De manera preliminar, considero importante mencionar las formas como se protegen los derechos humanos en nuestro país. Y bueno, tenemos que son dos, entre ellas es la que se utilizó en esta recomendación. Estas formas, la primera de ellas es la jurisdiccional y la segunda es la no jurisdiccional. Su nombre, pues bueno, lo menciona la primera de ellas, la que se lleva a cabo a través de los tribunales, las instancias judiciales y que tienen a su cargo los jueces. Eh, Insisto, esta es la primera distintiva de esas dos formas de protección de derechos humanos y que por aquí se las comparto en un color distinto, porque, insisto, esa primera modalidad de protección está a cargo del Poder Judicial. Esa no es la única distinción que podemos encontrar entre esas formas de protección, sino que aquí también les comparto otras tres. Finalmente, dentro de un procedimiento judicial o jurisdiccional, pues bueno, vamos a encontrar medios indirectos o específicos para lograr ese fin de protección, que son las garantías judiciales, el proceso ordinario y la justicia administrativa en el primer supuesto. Y en el segundo, lo que es el juicio de amparo y acciones de inconstitucionalidad, o también acciones sobre controversias constitucionales. Todo ello como lo habíamos mencionado, tiende a que sea la instancia judicial la que proteja los derechos humanos de la persona que se considere que la han violentado. Obviamente, tratándose de la protección no jurisdiccional, aquí no se la van a llevar a cabo los jueces, sino que, como lo vamos a ver en la recomendación objeto de estudio, esta se lleva a cabo a través de quejas y en su momento no va a ser una sentencia, sino va a ser una recomendación, lo que va a resolver la situación en favor de, bueno, se pretende resolver en favor de la persona que considere se le han violado algunos derechos humanos. El segundo aspecto que considero es importante y lo voy a reiterar ya en las conclusiones, se refiere a la vinculación de esas determinaciones. Una resolución judicial es vinculante. Una protección no jurisdiccional no es vinculante, es simplemente se hace la recomendación y la autoridad responsable o quien haya violado derechos humanos determinará si cumple o no cumple con esa recomendación. En tratándose de la protección jurisdiccional, una vez agotados los recursos, pueden acudirse a mecanismos internacionales, ya sean universales o regionales. Ya sabemos que aquí en América Latina o en América tenemos lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, y en tratándose de protección no jurisdiccional, no ocurre ese fenómeno, porque finalmente, como mencionábamos, pues no, esa presión de las quejas, independientemente del resultado, no afecta el ejercicio de algunos derechos, otros derechos o incluso de hacer valer lo que es una protección jurisdiccional. Entonces, como antecedente, pues bueno, ya encontramos esa referencia y como mencionaba, pues bueno, vamos a enfocarnos a lo que eso es un medio de protección no jurisdiccional. En este caso, ¿cómo se inició la investigación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación a esta recomendación? Pues ya lo mencionábamos, es a través de una queja. Se presenta la queja, se hace el procedimiento respectivo, se hace la investigación relativa y la comisión determinará si hay o no los elementos para determinar y ordenarle a la autoridad que haya cometido la violación, recomendarle, perdón, hacer la recomendación para que restituya a la persona en el goce del derecho violentado. ¿Cuál es el fundamento? Pues aquí comparto tres fundamentos. Obviamente el primero es la Constitución Política de los Estados Mexicanos, artículo 1, párrafo primero, segundo y tercero, y artículo 102, apartado B, párrafo primero, que es el que específicamente prevé este mecanismo de protección no jurisdiccional. Después ya es una legislación complementaria que viene siendo la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el reglamento interno de dicha comisión. Aquí les comparto los preceptos aplicables para si gustan consultarlos posteriormente.
¿Cuáles son los aspectos más importantes en torno al desarrollo de los hechos narrados en esta recomendación? Pues bueno, en primera, que se tomen en cuenta los derechos violentados de las personas. Esto va a ser el punto siguiente a desarrollar, pero aquí finalmente nos interesa saber qué derechos se violaron en perjuicio tanto del grupo de jubilados y pensionados como de periodistas. Y dos, que es un aspecto ya muy importante que se analizó en una presentación anterior, el contexto en que ocurrieron tales eventos. ¿Por qué es importante esto? Pues por, ya lo se explicó en un video anterior, en el sentido de qué tanto impacto tiene ese contexto para determinar la responsabilidad o no de quien haya cometido esos actos en perjuicio de ciertas personas. Dentro de este contexto, ¿qué se tomó en cuenta? Pues bueno, inicialmente la cantidad de personas pensionadas y jubiladas que existían. Y ya se hizo mención también la referencia en la recomendación, cómo México se está haciendo una sociedad vieja y pues cada vez hay más personas que van a requerir este pago de derechos sociales. Entonces, pensiones y jubilaciones, pues tarde o temprano esperemos que no colapse el sistema de respectivo, pero hay cada vez más demanda de cubrir esas prestaciones. Dos, el retraso del pago de las pensiones y jubilaciones preexistentes. Insisto, no es una cuestión nueva, no nada más en Veracruz, sino en diferentes partes del país, incluso del mundo, que la cuestión de prestación de derechos sociales se está colapsando. Entonces, cada vez es más complicado para el Estado tener una partida disponible para cubrir ese rubro y que la misma no se vea afectada por factores económicos diversos. Y también tres, que en el estado de Veracruz había un alto índice de violencia ejercida en contra de periodistas. Aquí que viene a ser, pues ya como se había mencionado, fueron dos grupos los que resultaron afectados con motivo de las actividades por parte de los elementos de seguridad pública de Veracruz. En este caso, en los dos primeros puntos analizamos lo que es lo relacionado con lo que es el grupo de pensionados y jubilados, y en el segundo, con los periodistas que se les prohibió realizar su actividad informativa. Punto número tres, ¿cuáles son los derechos humanos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos encontró vulnerados en este caso y a qué autoridades responsabilizó por esas violaciones? Respecto al primer punto, bueno, los derechos vulnerados en perjuicio de los pensionados y jubilados fueron la seguridad social, la libertad de reunión, el trato digno y la integridad personal y el derecho a la justicia y su modalidad de procuración de justicia. Y en relación a lo que es los periodistas, la libertad de expresión. Entonces, aquí ya vemos cómo se desarrollaron estas afectaciones para estos grupos, que finalmente, respecto a los primeros, pues es esa necesidad de que se satisfagan de la pensión y que es un medio de subsistencia. Lo grave de esta situación fue que se trataba de grupos vulnerables por tratarse de adultos mayores. Y en el segundo, pues esta represión que existe por parte, sigue existiendo por parte de diversos estados, en el sentido de que la difusión de información, sobre todo cuando es perjudicial para algún gobierno en turno, pues se reprime. Entonces aquí vemos ese fenómeno que se actualizó. ¿Qué autoridades responsables resultaron responsables por esas violaciones? En relación a lo que es el grupo de pensionados y jubilados, pues bueno, en primer lugar el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, en segundo la Secretaría de Seguridad Pública de dicha entidad y los servidores públicos de la Fiscalía General. ¿Cómo ocurrió este desarrollo? Pues bueno, por lo que vea el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, pues por esas omisiones, ¿no? De tener de los servidores públicos encargados de la transferencia, manejo y transparencia de la utilización de los recursos públicos. Ya lo mencionábamos en videos anteriores, que bueno, finalmente puede existir o no una partida especial para ese rubro, pero que no siempre va a llegar a su destino. Entonces, esa deficiencia en cómo se manejó ese recurso y que al final del día, pues no permitió al grupo afectado disponer de ese pago a la prestación que tenían y que generó esta situación incómoda para ellos en cuanto a la represión que tuvieron y obviamente para el Estado va a haberse evidenciado de que no pudo resolver ese problema. La Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad, pues bueno, finalmente la actitud que tomaron esos elementos para reprimir a los manifestantes. Es decir, y aquí les comparto un parte de lo que es esta función sintetizada de acuerdo a las lecturas en que me apoyé para esta actividad, en el sentido de que, bueno, el uso de la fuerza pública es una situación extrema y finalmente en este supuesto, en este caso, no estaba justificada y por tanto, pues bueno, esos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz también resultaron responsables de esa violación de derechos humanos.
Y en segundo punto, no nada más al elemento que realiza, o el elemento ejecutor de esta conducta, sino también a a los superiores, que son los encargados de dar la orden de conducirse de determinado modo. Entonces aquí tenemos ese supuesto. Y ya una vez que presentaron las denuncias y demás, pues también hay responsabilidad por parte de los servidores públicos de la Fiscalía General. En primer término, por no revisar la integración de la carpeta de investigación respecto a algunos agraviados y posteriormente por no haber continuado con la integración de la indagatoria respectiva. Es decir, pues no se le dio seguimiento y finalmente pues se presentó la denuncia, se presentó todo este formalismo, pero no tuvo ningún éxito para los afectados. Entonces, ahí es donde encontramos estas responsabilidades para estas entidades, tanto en relación a lo que son los adultos mayores, pensionados y jubilados, como para los dos periodistas que resultaron también reprimidos en esas conductas. A manera de conclusiones, bueno, finalmente ya lo hemos visto y sobre todo a partir de la reforma constitucional de 2011, pues de nada sirven legislaciones nacionales e internacionales en materia de protección de derechos humanos si la realidad no se aplica. Es lamentable que ciertas autoridades continúen violando derechos humanos a pesar que ya haya obligación, insisto, tanto a nacional como internacional, de proteger esos derechos. Sería importante que los medios de protección no jurisdiccionales en materia de derechos humanos sean vinculantes, quizá no de una manera absoluta como los jurisdiccionales, pero sí en cierto grado. ¿Por qué? Porque finalmente, pues una recomendación no tiene una fuerza coercitiva propiamente de la característica de los elementos del Estado y por tanto, si la cumplen o no la cumplen, pues no tiene mayor trascendencia. Entonces, por ejemplo, en las sentencias, pues sí existe un procedimiento de ejecución y que forzosamente debe cumplirse. La efectividad de las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos es fundamental en dos aspectos. En primero, pues bueno, que la trascendencia o el impacto de esas recomendaciones, que los responsables de las violaciones se abstengan de incurrir en esa conducta, ya en ocasiones posteriores, y también que sirva de ejemplo para otras autoridades de la necesidad de no incurrir en violaciones de derechos humanos por lo perjudicial que implica, el perjuicio que implica para lo que serían los afectados, y máxime tratándose de grupos vulnerables, adultos mayores, niños, mujeres, personas discapacitadas y algunos otros. Y finalmente, bueno, de acuerdo a los textos que el docente nos recomendó para la elaboración de esta actividad, el hecho de precisar o saber cómo funcionan las acciones colectivas a diferencia de las individuales. Aquí, como se anticipó, el problema derivó de la afectación a grupos de personas, jubilados y pensionados y periodistas, pero la resolución o el fin que tuvo estas recomendaciones se les dio el trato de acciones individuales. ¿Por qué? Porque finalmente aquí, como lo comparto, y de acuerdo al Código Civil Federal, estas acciones colectivas todavía no están plenamente reguladas y están reservadas exclusivamente o de manera muy limitada para lo que serían sectores de consumo y protección al medio ambiente. Es decir, como lo vemos aquí en esta recomendación, eh, la protección que se logró, bueno, el efecto protector que se logró en beneficio de los afectados, insisto, fue virtud a una actividad individual, es decir, afectado uno, afectado dos, afectado tres, pero nunca se hizo el análisis conjunto de esos perjudicados, que finalmente, pues bueno, insisto, de acuerdo a la naturaleza de la protección a los derechos humanos, debería de ya ampliarse ese espectro para que finalmente no sea necesario que nada más comparezca una sola persona, sino que este grupo, en el supuesto que estamos analizando, sean jubilados, pensionados o periodistas, beneficie a todo ese sector y no nada más en lo individual. Entonces, esto parecería a lo que anteriormente era el principio de relatividad en sentencias de amparo, que es importante que el beneficio sea colectivo y no únicamente individual. Y pues bueno, para concluir aquí les comparto lo que son las referencias que utilicé para la elaboración de la presente actividad. Espero que les sea de utilidad y con esto concluyo esta presentación. Agradezco mucho su atención. Gracias.